Corría el año 480 antes de nuestra era. Un escalofrío recorría el mundo conocido. El imperio persa, la superpotencia más formidable que la historia había contemplado hasta entonces, se ponía en marcha. Su soberano, Jerjes, autoproclamado casi una deidad entre los hombres, comandaba una marea humana, un ejército de proporciones legendarias, con un destino claro. Grecia buscaba vengar una antigua afrenta y, de paso, someter a toda Europa bajo su yugo. Pero en el angosto paso de las Termópilas, un puñado de hombres, 300 espartanos, se alzaron dispuestos a desafiar lo que parecía una sentencia de muerte inevitable. Este no es solo el relato que Hollywood nos ha vendido. Hoy vamos a desenterrar la verdadera historia de las Termópilas, sus matices y sus consecuencias reales, aquellas que raramente se cuentan. ¿Fue simplemente un acto de valentía ciega o una pieza clave en una estrategia mucho mayor que alteró el curso de la civilización occidental? ¿Qué ardía en el corazón de estos guerreros para abrazar una muerte segura? ¿Y qué oscura obsesión empujaba a Jerjes a conquistar Grecia a cualquier precio? Permanece con nosotros, porque al final te desvelaré cómo esta épica confrontación no solo significó un freno para la expansión persa, sino que paradójicamente preparó el terreno para el ascenso de una figura que cambiaría el mundo para siempre. Alejandro Magno. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu percepción de este conflicto histórico. Prepárate para la sorpresa. Jerjes, hijo y sucesor de Darío I, ascendió al trono de un imperio que no conocía rival. Desde las fértiles riberas del Nilo en Egipto hasta las remotas estepas de la India, sus dominios se extendían por más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, si lo trasladamos al mapa actual, el imperio persa de Jerjes sería comparable en extensión a casi todo el continente asiático, gran parte de Europa y el norte de África, una maquinaria de poder capaz de movilizar ejércitos que hoy nos parecerían sacados de la fantasía, con una logística y una administración que eran maravillas de su tiempo. Sin embargo, Jerjes no solo heredó un poder inmenso, también cargó sobre sus hombros el peso de una humillación nacional, la inesperada y dolorosa derrota de su padre, Darío, en la batalla de Maratón, donde un contingente persa numéricamente superior fue repelido por la astucia y el coraje de un pequeño grupo de atenienses. Esa afrenta quedó grabada a fuego en la psique persa, una mancha en su invencibilidad. Jerjes juró solemnemente vengar esa derrota, restaurar el honor de su linaje y demostrar al mundo la indiscutible supremacía persa. Con este objetivo, invirtió años en reunir el ejército más colosal jamás visto, con cientos de miles de soldados, provenientes de todos los rincones de su vasto imperio, listos para aplastar la resistencia griega. La humillación de Maratón ardía en su corazón como una herida abierta. El fracaso simplemente no era una opción. Su marcha hacia Grecia no era solo una campaña militar, era una cruzada personal, una búsqueda de venganza y la imperiosa necesidad de borrar cualquier símbolo de debilidad persa. Pero Jerjes, en su arrogancia, no anticipó la férrea determinación de los griegos, una resistencia que, contra todo pronóstico, cambiaría el curso de la historia. La formidable maquinaria bélica persa comenzó su avance, arrollando todo a su paso como una imparable fuerza de la naturaleza. Ciudad tras ciudad caía, y la invasión de Grecia parecía inminente. El orgullo persa estaba a punto de ser restaurado con sangre y fuego. Mientras tanto, en Grecia, las polis, aunque conscientes de la gigantesca amenaza que se cernía sobre ellas, sabían que solo unidas podrían albergar alguna esperanza de sobrevivir. Y entre ellas, una figura se alzaría para encarnar el espíritu de la resistencia: Leónidas, el rey de Esparta, famoso por su austeridad, su disciplina y su linaje hercúleo. Leónidas, al frente de sus 300 hoplitas espartanos, la élite de la élite, y reforzado por un contingente de unos 7,000 hombres de otras ciudades, estado griegas,
se dirigió al paso de las Termópilas, este estrecho desfiladero, flanqueado por montañas a un lado y el mar al otro. Parecía la única defensa natural viable de Grecia contra la abrumadora superioridad numérica del ejército persa. Era el cuello de botella perfecto. El primer enfrentamiento fue una demostración brutal de la capacidad militar espartana. Jerjes, confiado en la inmensidad de su ejército, envió miles de sus tropas, incluyendo a los temidos medos, a conquistar el paso, esperando una victoria rápida y contundente. Sin embargo, los espartanos, con su legendaria formación de falange, un muro impenetrable de escudos y lanzas, y su disciplina sobrehumana, se mostraron invencibles. Cada rincón del estrecho paso de las Termópilas se convirtió en una trampa mortal para los atacantes. Los persas caían por centenares, sus cuerpos se apilaban, y sus mejores guerreros eran incapaces de romper las líneas griegas. La batalla de ese primer día no fue una simple victoria táctica para los griegos. Fue un mensaje claro y contundente para Jerjes y para el mundo. La valentía y la estrategia de un pequeño grupo podían resistir incluso contra el imperio más grande del mundo. Jerjes, observando desde su trono dorado en una colina cercana, se mesaba la barba, estupefacto. ¿Cómo era posible que estos pocos hombres, estos bárbaros a sus ojos, pudieran detener a su invencible ejército de cientos de miles? Pero la batalla apenas comenzaba, y el destino de Grecia, y quizás de Europa, dependería de mucho más que de la simple fuerza bruta. El segundo día de batalla, Jerjes, frustrado y enfurecido por la inesperada resistencia, decidió enviar a sus tropas más temidas y prestigiosas, los Inmortales. Esta era una unidad de élite compuesta por 10.000 guerreros persas, conocidos no solo por su excepcional habilidad en combate, sino por un aura de invencibilidad que los hacía únicos. Su nombre, Inmortales, no era solo un título honorífico, era una afirmación de su capacidad casi sobrenatural para mantener siempre su número exacto. Cada vez que uno de ellos caía en batalla, otro soldado, igualmente entrenado y equipado, tomaba inmediatamente su lugar desde las reservas, creando la ilusión de que eran una fuerza eterna, imparable, que nunca disminuía. Estaban equipados con las mejores armaduras y armas que el imperio persa podía ofrecer, entrenados desde la infancia para luchar sin piedad, y se destacaban por su disciplina militar inquebrantable. Eran los soldados perfectos, la vanguardia de la expansión persa, y Jerjes confiaba plenamente en que su ejército de inmortales sería capaz de romper la obstinada resistencia griega. Pero cuando los inmortales chocaron frontalmente contra los espartanos en el angosto paso de las Termópilas, se encontraron con algo que nunca habían enfrentado antes: una ferocidad y una cohesión insuperables. A pesar de su imponente número, su reputación y la sofisticación de su equipo, los espartanos, atrincherados y luchando por su propia tierra, con su formación en falange actuando como una picadora de carne, se mantuvieron firmes, repelieron cada uno de los furiosos ataques, infligiendo terribles bajas a la élite persa y haciendo que los inmortales, por primera vez, parecieran muy mortales. La batalla se volvía cada vez más cruda, más sangrienta. Aunque Jerjes seguía confiando en que la pura presión numérica de su ejército eterno aplastaría a los griegos, no fue así. El sacrificio y la habilidad de los espartanos, junto con los otros contingentes griegos, obligaron a los persas a reconsiderar su estrategia. El paso seguía cerrado, pero el giro definitivo, el que sellaría el destino de Leónidas y sus hombres, no llegó por la fuerza de las armas persas, sino por la debilidad humana, la traición. Un griego de la región de Tesalia llamado Efialtes, conocedor de los senderos secretos de la zona, se presentó ante Jerjes, movido, según las fuentes, por la codicia de una gran recompensa, o quizás por un profundo resentimiento hacia sus propios compatriotas que lo consideraban un paria. Reveló la existencia de un sendero oculto, la senda Anopea, que serpenteaba a través de las montañas y permitía rodear la posición griega, atacándolos por la retaguardia. La traición de Efialtes
cuyo nombre se convertiría en sinónimo de traidor en la lengua griega, cambió irreversiblemente el destino de la batalla. Con esta información vital, Jerjes envió a una parte de sus inmortales por el sendero. Al amanecer del tercer día, los griegos se vieron rodeados. Leónidas, consciente de que la derrota era inminente y de que cualquier resistencia adicional sería un suicidio sin posibilidad de victoria táctica, tomó una decisión que se grabaría a fuego en la historia. Ordenó la retirada de la mayoría del contingente griego, salvando así miles de vidas que serían cruciales para las futuras batallas. Él, sin embargo, junto con sus 300 espartanos, los 700 tespios que valientemente decidieron quedarse, y unos 400 tebanos, cuya lealtad es más debatida, se preparó para enfrentar su destino con una determinación feroz. Su grito de guerra, Molón Lave, venida por ellas, refiriéndose a sus armas, resonó como un desafío final. Sabían que su sacrificio no salvaría a Grecia en ese momento, pero su heroica resistencia compraría un tiempo precioso para que sus hermanos griegos se organizaran y unieran fuerzas. La lucha que siguió fue de una brutalidad indescriptible. Cada espartano, cada tespio, luchó hasta su último aliento, vendiendo caras sus vidas, defendiendo su tierra, su libertad y el honor de su gente. Aunque los defensores cayeron uno a uno, aplastados por la superioridad numérica, su sacrificio no fue en vano. Se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo imperecedero. La batalla de las Termópilas, aunque una derrota militar para Grecia, se transformó en una victoria moral de incalculable valor. La resistencia casi sobrehumana de los 300 y sus aliados inspiró a todas las polis griegas a superar sus rencillas y unirse contra el invasor común. Los meses siguientes demostrarían que la verdadera victoria no siempre se gana en el campo de batalla inmediato, sino en el espíritu de lucha que una nación puede movilizar, incluso en las sombras de la desesperación. El espíritu de los griegos se encendió, y lo que parecía un mosaico de ciudades-estado divididas y enfrentadas, se transformó, lentamente pero con firmeza, en una coalición de guerra imparable. Los espartanos, con su disciplina y valentía terrestre, y los atenienses, con su creciente destreza naval, comprendieron que la única forma de derrotar la masiva invasión persa era superando sus históricas diferencias. Aunque Atenas y Esparta habían sido hasta ese momento rivales acérrimos, con intereses y sistemas políticos a menudo contrapuestos, la amenaza existencial que representaba Jerjes forjó una alianza inquebrantable. El líder ateniense Temístocles, un hombre de extraordinaria astucia y visión estratégica, se levantó como la figura clave para la defensa de su patria y de toda Grecia, reconociendo la abrumadora superioridad naval persa en números, pero también sus vulnerabilidades. Temístocles convenció a los aliados griegos de buscar un enfrentamiento decisivo en el mar, en un lugar donde la cantidad no fuera el factor determinante. Si los griegos no se unen ahora con un solo propósito, proclamó con fervor, serán aniquilados uno por la marea de acero persa. Sus palabras resonaron con fuerza en los corazones de guerreros y ciudadanos, muchos de los cuales aún sentían el dolor y la admiración por el sacrificio en las Termópilas. La flota persa, gigantesca pero torpe y difícil de maniobrar, fue atraída a las aguas estrechas del estrecho de Salamina, una trampa naval ingeniosamente diseñada por Temístocles. Jerjes, confiado en su poderío naval y ansioso por una victoria definitiva, observó desde un trono en la costa cómo su armada, compuesta por cientos de naves de diversas naciones sometidas, era sistemáticamente masacrada por las ágiles, rápidas y mejor entrenadas trirremes griegas. Los marineros griegos conocían esas aguas como la palma de su mano y luchaban con la desesperación de quien defiende su hogar. La victoria griega en Salamina fue devastadora para los persas. Sin una armada fuerte para suministrar y proteger a sus tropas en tierra, y sabiendo que su ejército no podría sostenerse por mucho más tiempo en territorio hostil, Jerjes tomó la difícil y humillante decisión de retirarse a Persia
Con una gran parte de su ejército, dejó a su general Mardonio al mando de los restos de sus fuerzas para intentar continuar la guerra. Pero la moral persa había sido destrozada. Los griegos, ahora unidos bajo el liderazgo combinado de Esparta en tierra y Atenas en el mar, enfrentaron al ejército persa restante con una determinación renovada y una confianza creciente. Un año después, en el 479 a.C., la batalla de Platea se libró en la llanura beocia. Este sería el golpe final contra la ambición persa en Grecia. Los espartanos, liderados por el regente Pausanias y sedientos de venganza por la muerte de Leónidas y sus 300, encabezaron el ataque hoplita. La victoria fue aplastante. La última presencia militar persa significativa en Grecia fue eliminada. Jerjes había sido definitivamente derrotado, y con él, el sueño expansionista del imperio persa en Occidente se desvanecía. Aunque el imperio persa siguió siendo una superpotencia formidable en el este durante mucho tiempo, la guerra contra Grecia consolidó la identidad de la civilización griega, con Esparta como el símbolo eterno de resistencia indomable y Atenas emergiendo como la potencia naval y cultural que dominaría el Egeo en las décadas venideras. El final de Jerjes llegó en el 465 a.C., no en el campo de batalla, sino entre las intrigas de su propia corte. Perdió la vida a manos de una conspiración palaciega encabezada por Artabano, el comandante de su guardia personal. Este, junto con algunos eunucos influyentes del palacio, logró tomar brevemente las riendas del poder, pero su plan de ascender al trono fracasó rápidamente. Artajerjes I, hijo de Jerjes, finalmente ascendió al trono, restaurando el orden y la línea dinástica en el imperio. A pesar de su muerte ignominiosa y la amarga derrota en Grecia, Jerjes dejó un legado perdurable en Persia. Los grandes proyectos arquitectónicos y de ingeniería de su reinado, como la monumental ampliación de Persépolis, con su puerta de todas las naciones, son testimonio de su ambición y la riqueza de su imperio. Pero la derrota en Grecia, esa herida que nunca cicatrizó del todo, sentó las bases para un cambio en el equilibrio de poder y marcó, de alguna manera, el fin del expansionismo persa más agresivo hacia Occidente. Décadas más tarde, como una ironía del destino, Alejandro Magno, rey de Macedonia y unificador de Grecia, nieto de aquellos enemigos a los que Jerjes intentó someter, invadiría el corazón de Persia, armado con las lecciones aprendidas de las guerras médicas y liderando un ejército greco-macedonio altamente motivado. Pondría fin de una vez por todas al glorioso imperio aqueménida. La historia de Jerjes es una lección perdurable sobre cómo incluso los imperios más grandes, las estructuras de poder aparentemente invencibles, pueden ser desafiados y, en última instancia, contenidos por la determinación, la estrategia y el sacrificio de unos pocos que luchan por su libertad. Hoy, el paso de las Termópilas sigue siendo un lugar sagrado, un símbolo universal de lucha contra la tiranía, de sacrificio heroico y de resistencia inquebrantable. La historia de los 300 espartanos y sus aliados es un recordatorio constante de que, a veces, el verdadero triunfo no reside en la victoria militar per se, sino en la valentía indomable de resistir, de luchar por los ideales y por la libertad, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Las Termópilas fueron mucho más que una simple batalla. Fueron el eco eterno de una lucha que aún resuena profundamente en todos aquellos que, a lo largo de la historia y hasta nuestros días, defienden la justicia, la dignidad y la libertad. Si esta inmersión profunda en uno de los momentos más cruciales de la historia antigua te ha sorprendido y te ha hecho reflexionar, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más contenidos fascinantes como este. Y si crees que Alejandro Magno fue, en efecto, el mayor conquistador de toda la historia, el estratega que llevó los ecos de Grecia hasta los confines del mundo conocido, deja un comentario aquí abajo con la palabra clave Alejandro Legado. Si llegamos a suficientes comentarios, nos sumergiremos en un video exclusivo
dedicado por completo a su increíble vida, sus asombrosas campañas y su imperecedero legado. No te lo puedes perder. Gracias por quedarte hasta el final y por ser parte activa de esta comunidad de apasionados por la historia. Nos vemos en el próximo video.